Nadie sabe con certeza qué fue aquella criatura, no lo supieron los campesinos, ni los soldados, ni los cazadores del rey que cruzaron los bosques para matarla. Pero sé dónde empezó el horror, el 30 de junio de 1764, cuando una niña de 14 años llamada Juana Boulé salió a cuidar sus ovejas cerca de Les Ubacs y nunca volvió con vida. El cura escribió que una bestia feroz le abrió la garganta y la dejó muerta sobre la hierba, sin tiempo siquiera para confesarse. Desde aquel entierro silencioso comenzó una de las cacerías más extrañas y sangrientas de Francia, la historia de la bestia de Gévaudan. Para entender lo que ocurrió, hay que conocer la tierra. Gévaudan no era una provincia cualquiera. Estaba clavada entre las montañas del Macizo Central, en el sur de Francia, sobre una meseta alta, fría, cortada por barrancos profundos y bosques de pinos que crecían tan apretados que un hombre podía perderse en ellos a 15 pasos de un camino. Era una tierra dura, pobre, de inviernos largos y veranos cortos. Los pueblos eran pequeños, de casas bajas hechas de piedra negra, separados unos de otros por leguas de matorral y peñascos. La gente vivía del ganado, ovejas, cabras, vacas pequeñas. Los niños y las mujeres salían solos con las bestias a los pastos altos, lejos de las casas, lejos de los hombres que trabajaban la tierra escasa que había. Era una tierra hecha para el miedo. Una tierra hecha para que un depredador se moviera con libertad. Por eso, cuando el ataque comenzó, fue una tierra perfecta para la masacre. Y otra cosa, importante. Francia salía entonces de una guerra terrible, la Guerra de los 7 Años, una guerra que había perdido frente a Inglaterra y Prusia. El reino había perdido sus colonias en América. Había perdido la India. Había perdido prestigio, dinero y orgullo. El rey Luis XV había salido de aquella guerra debilitado. La gente murmuraba contra él en las tabernas. Los oficiales del ejército francés habían vuelto humillados, sin laureles, sin gloria. De manera que cuando una criatura empezó a matar campesinos en los montes de Gévaudan, no fue solo un asunto rural. Fue, de inmediato, un asunto de honor para la corona. Un país que había perdido continentes no podía permitir que una bestia de 4 patas se burlara de su rey delante de toda Europa. Y eso, fue lo que convirtió aquella historia en una guerra militar. Porque sí, mis amigos, fue una guerra. Una guerra rara, sin frente fijo, sin enemigo conocido, sin descanso, librada en barrancos, claros, ríos helados y aldeas perdidas. Volvamos a las montañas. Antes de la muerte de Juana Boulé hubo otro encuentro. Un encuentro que la mayoría de los relatos olvidan, pero que es la piedra angular de toda la historia. A principios del verano de aquel mismo año, 1764, una joven pastora cuidaba unas vacas en las cercanías del bosque de Mercoire, no lejos del pueblo de Langon. La muchacha estaba sola. Llevaba sus animales por un sendero estrecho cuando, de pronto, vio salir del monte una figura que la dejó paralizada. Más tarde, cuando los oficiales le pidieron que describiera lo que había visto, la joven dijo unas palabras que aquellos hombres no entendieron del todo, palabras que iban a repetirse durante 3 años. Era parecido a un lobo, pero no era un lobo. Tenía el lomo cubierto de pelo rojizo, una raya negra recta a lo largo de la espalda, la cabeza ancha, las orejas tiesas, la cola larga y peluda, y los ojos brillantes con un fulgor que parecía de fiebre. La criatura saltó sobre ella 2 veces. 2 veces. Pero los toros del rebaño cargaron, derribaron a la cosa con sus cuernos y la rechazaron hacia el bosque. La pastora regresó al pueblo viva por puro milagro, con la falda rota y la piel arañada. Ese fue el primer aviso. Nadie le hizo caso. Pensaron que era una historia de niña asustada. 29 días después, Juana Boulé apareció muerta en su pasto. Y desde aquel momento, ya nadie pudo dudar. El verano avanzó y los muertos se multiplicaron. El 8 de agosto, otra niña de 14 años apareció con la garganta abierta cerca de los pastos altos. En septiembre, hubo 4 víctimas más. Los pastores empezaron a juntar sus rebaños. Los curas empezaron a anotar. Las parroquias enviaban informes en donde se hablaba de un animal monstruoso, de tamaño desconocido, capaz de saltar sobre un hombre adulto y desgarrarle el cuello en segundos.
Las descripciones que llegaban a los señores de la región eran cada vez más extrañas. Algunos hablaban de un lobo gigantesco. Otros, de un perro desconocido. Otros, ya en voz baja, hablaban de algo peor. Algo que no tenía nombre. Algo que la iglesia tendría que mirar de cerca tarde o temprano. Y en septiembre, la administración real se movió por primera vez. Eso es importante recordarlo, porque marca el momento exacto en que el asunto pasó de ser un problema de aldea a ser un problema del Estado. El gobernador de la provincia de Languedoc dio orden al capitán Juan Bautista Duhamel, que mandaba un destacamento del regimiento de tropas ligeras Clermont-Prince, de dirigir las operaciones de cacería contra la criatura. Aquellos no eran soldados cualquiera. Eran dragones, soldados que sabían combatir tanto a caballo como a pie, hombres entrenados para perseguir, rodear, abatir, hombres que habían visto la guerra reciente con los británicos. Duhamel era un oficial duro, ambicioso, herido en su orgullo por las derrotas de la guerra. Para él aquella misión era una oportunidad de rehacer su nombre. El 15 de septiembre, Duhamel salió de Langon al frente de 57 dragones, más un grupo de campesinos armados con escopetas viejas, horcas, hoces y mazos. La idea del capitán era simple, aplicar al bosque las tácticas militares que se aplicaban en una batalla campal. Cercar el bosque por sectores. Avanzar en línea. Levantar a la criatura como se levanta a un enemigo emboscado. Empujarla hacia un punto fijo donde otros hombres armados la esperaran para abatirla. Sobre el papel, era un plan bueno. En la realidad, fracasó por completo. Los soldados del rey no conocían el terreno. Los campesinos del Gévaudan, asustados, hambrientos, hartos de soldados, no colaboraban. Cuando Duhamel pedía guías, los pastores se hacían los tontos. Cuando pedía batidores para cubrir un valle, llegaban tarde. Cuando ordenaba que el pueblo de Le Malsier estuviera listo para cerrar el paso del río Truye porque tenía noticias de que la bestia iba a cruzarlo aquella noche, los hombres del pueblo no aparecieron. La criatura cruzó el río delante de los ojos del capitán y desapareció en el bosque del otro lado. Duhamel escribió cartas furiosas. Maldijo a los aldeanos. Pero la verdad, mis amigos, es que el problema no era la cobardía de los campesinos. El problema era que aquella tierra era ingobernable para tropas regulares. Los caminos eran malos. Los bosques eran densos. Las aldeas, dispersas. Los pastos altos estaban a horas de marcha. Las patrullas a caballo, ruidosas y visibles, espantaban al animal mucho antes de que los soldados pudieran acercarse. La bestia, fuera lo que fuera, había aprendido pronto a evitar a los hombres del rey. El 7 de octubre, mientras Duhamel batía sin éxito el bosque de Mercoire, la criatura mató a una niña en la aldea de Apeché, en la parroquia de Prunier. La cabeza de la niña no apareció hasta 8 días después. Lean eso despacio. 8 días. Buscaron por todas partes. La encontraron al fin lejos del cuerpo, escondida bajo unas raíces. Aquella mutilación, aquel detalle macabro, hizo que el terror cambiara de forma. Ya no era un lobo. Un lobo no separa la cabeza de un cuerpo y la deja oculta en otra parte del bosque. Aquello era otra cosa. Y al día siguiente, 8 de octubre, la criatura atacó a un pastor de vacas cerca de la Fage-Montivernu. Y el mismo día, a otro pastor entre Pransuelol y el castillo de la Beaume, propiedad del conde de Peir. El segundo niño se salvó porque se metió entre el ganado y las vacas embistieron a la criatura. Esa táctica, mis amigos, los animales grandes en línea protegiendo al humano, se repetiría varias veces durante los 3 años de terror. La cosa temía a los toros. Le temía al ganado bovino organizado. Pero no le temía a los hombres armados con escopetas. Mientras tanto, las noticias salieron por fin del Gévaudan. Y aquí ocurrió algo que pocos historiadores destacan lo suficiente: la prensa transformó el suceso en un acontecimiento internacional. Los periódicos de la época, que entonces empezaban a circular con regularidad por toda Europa, se apoderaron de la historia con avidez. El Correo de Aviñón fue el primero en hablar de la bestia. Después, la Gaceta de Francia. Después, los periódicos de París, de Lyon, de Burdeos.
Después, las gacetas de Bruselas, de Hamburgo, de Londres, de Boston. Por toda Europa, y luego por las colonias inglesas en América, se imprimieron grabados con representaciones de la criatura. Algunos parecían un lobo. Otros parecían una hiena. Otros mostraban un monstruo grotesco, con cuerpo de cabra, cola de gato, cabeza de león y ojos de demonio. La bestia se volvió un personaje universal. Una de las primeras grandes celebridades del horror moderno. Y aquello, esa fama, hizo que el rey ya no pudiera mirar para otro lado. Porque ahora la corte de Luis XV no se enfrentaba solo a un animal asesino. Se enfrentaba a la sonrisa burlona de Inglaterra y de Prusia, que disfrutaban viendo cómo el reino de Francia, con todos sus oficiales y todos sus dragones, era incapaz de dar caza a una sola fiera. El 2 de noviembre, Duhamel cambió su cuartel general. Dejó Langon y se instaló en Saint-Chély-d'Apêche, más al norte, porque allí se concentraban entonces los ataques. Ese movimiento dice algo importante. Dice que la administración real había entendido que la bestia no era un animal sedentario. Era un cazador móvil. Se desplazaba por una zona enorme, recorriendo decenas de leguas en pocos días. Hoy aparecía cerca de un pueblo. Mañana, 30 kilómetros más al norte. Pasado mañana, en un valle a 2 jornadas de marcha. Aquella movilidad volvió locos a los soldados. Era perseguir a un fantasma. Y mientras Duhamel se desplazaba, las muertes seguían. Diciembre se cerró con 5 víctimas más. 5. En un mes. En aldeas pequeñas donde la pérdida de una sola persona pesaba durante años, perder a 5 era una herida abierta. El 15 de diciembre, los estados de Languedoc, que era la asamblea que administraba la provincia, se reunieron en sesión extraordinaria y decretaron una recompensa de 2000 libras para quien matara a la criatura. 2000 libras. Para que ustedes lo entiendan, mis amigos, eso era el sueldo de un trabajador modesto durante varios años. Era una cifra colosal en aquella tierra de hambre. Y ese dinero atrajo a cazadores de toda Francia. Empezaron a llegar al Gévaudan hombres venidos de Provenza, de Auvernia, de Borgoña, de Normandía, todos con escopetas, con perros, con trampas, soñando con la fortuna. La región se llenó de extraños. De fanfarrones. De viejos militares retirados. De tramperos. De aventureros. La administración local empezó a perder el control. Las cacerías se multiplicaron. Algunos hombres, en su afán por cobrar la recompensa, se mataron entre ellos por confusión en el bosque. Y mientras tanto, la bestia, fuera lo que fuera, seguía matando. El último día de aquel año, el 31 de diciembre, ocurrió algo que cambió la naturaleza espiritual del asunto. El obispo de Mende, que era además conde del Gévaudan, un hombre llamado Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, publicó una carta pastoral muy larga, muy solemne, muy oscura. En aquella carta, leída en todas las parroquias de la diócesis durante 3 domingos seguidos, el obispo decía que la bestia era un castigo de Dios. Una plaga enviada por la justicia divina sobre un pueblo pecador. Citaba a San Agustín. Citaba el libro del Deuteronomio. Citaba aquella terrible amenaza atribuida a Moisés según la cual el Señor armaría los dientes de las fieras contra los hombres si éstos se apartaban de él. La carta exigía oraciones, ayunos, penitencias. Decía que los aldeanos debían examinar sus conciencias. Que volvieran a los sacramentos. Que se confesaran sin demora. La bestia, según el obispo, no era un simple animal. Era un instrumento del cielo. Y esto, mis amigos, en una provincia tan creyente como aquella, en una época tan supersticiosa, hizo que el miedo se transformara en algo mucho más profundo. La gente empezó a creer que la criatura no podía morir. Que era inmortal. Que ninguna bala podía detenerla porque ninguna bala humana podía vencer la voluntad de Dios. El año siguiente, 1765, comenzó como había terminado el anterior, con sangre. Pero también con un cambio decisivo. La corte estaba ya tan irritada con el fracaso de Duhamel que decidió enviar refuerzos.
Y aquí entra la primera de las grandes operaciones militares formales contra la bestia. El 12 de enero, antes de que llegaran los refuerzos, ocurrió uno de los episodios más recordados de toda la historia. 7 niños, todos de entre 8 y 12 años, se encontraban en un prado cerca del pueblo de Vilaré, en la parroquia de Chanalei. El mayor era un muchacho de 10 años, el más pequeño tenía 8. El líder se llamaba Santiago Portafé. La bestia los atacó por sorpresa. Saltó sobre uno de los más pequeños, un chico llamado José Panabú, le abrió la mejilla con los dientes y empezó a arrastrarlo hacia el monte. Los demás niños podrían haberse echado a correr. No lo hicieron. Santiago Portafé, con una serenidad que parece imposible para un niño de esa edad, gritó a sus compañeros que se mantuvieran juntos, que formaran un círculo, que se cubrieran las espaldas. Cogieron sus varas de pastor, varas largas con la punta endurecida al fuego, y empezaron a golpear a la criatura todos a una. Le golpearon en los costados, en el lomo, en la cabeza. La obligaron a soltar al niño. La criatura se replegó, gruñó, intentó volver, recibió otro golpe seco en el hocico, y al fin huyó hacia el bosque. Aquellos niños hicieron lo que no había hecho aún ningún cazador del rey, rechazar a la bestia con sus propias manos. La noticia llegó a Versalles. El propio rey Luis XV mandó llamar a Santiago Portafé. Le entregó 300 libras como recompensa. Distribuyó otras 350 entre sus compañeros. Y, lo que es aún más impresionante, ordenó que el chico recibiera una educación pagada por la corona. Aquel niño, hijo de pastores pobres, terminó estudiando en una escuela militar y fue, con el tiempo, un oficial decente del ejército francés. Pero el momento es lo que importa. Aquella historia, la del pequeño grupo de niños que se enfrentó a la bestia y la derrotó con palos, sacudió a Francia entera. Y le hizo una pregunta humillante a su rey: ¿cómo era posible que unos niños del campo hubieran logrado en 5 minutos lo que los mejores dragones del reino no habían conseguido en 4 meses? Aquella pregunta, esa precisamente, es la que disparó la siguiente fase de la cacería. A finales de enero, el ministro real envió al Gévaudan a un cazador de lobos con fama de invencible. Su nombre era Juan Carlos Marc Antonio Bomesle de Enneval. Era un noble normando, de familia antigua, que había hecho de la caza del lobo su profesión durante toda su vida. Decía haber matado 1200 lobos. 1200. Llegaba con su hijo Juan Francisco y con 8 perros sabuesos amaestrados especialmente para rastrear lobos. Llegó a Clermont-Ferrand el 17 de febrero. Pidió al rey que retirara a Duhamel del mando, porque, según él, las tácticas militares ruidosas del capitán solo servían para ahuyentar a la presa. Quería trabajar solo, en silencio, con cazadores escogidos, sin uniformes, sin tambores, sin trompetas, sin patrullas a caballo. La corte aceptó. Duhamel recibió la orden de retirarse a su cuartel de Clermont-Ferrand. El capitán obedeció con una rabia que no escondió en sus cartas privadas. Llegó a escribir que la bestia, en su opinión, no era un lobo, sino un animal híbrido cuyo padre había sido un león y cuya madre era un misterio. Aquella frase nos recuerda algo importante: hasta los oficiales más serios, los que habían visto de cerca a la criatura, dudaban de que fuese un simple lobo de los bosques. Mientras de Enneval afilaba sus rifles, la bestia cazaba sin parar. El 14 de marzo, en la aldea de la Bessière, cerca de San Albán, ocurrió un episodio que muestra la audacia del animal. Una madre, llamada Juana Juve, se encontraba a unos pasos de su casa con 3 de sus hijos. La bestia salió del seto. Saltó sobre la hija mayor. La madre, sin pensarlo, se arrojó sobre la criatura con las manos desnudas. La golpeó. La empujó. La criatura soltó a la niña pero atrapó al hijo pequeño, un niño de 6 años llamado Juan Pedro, y comenzó a arrastrarlo hacia el bosque. La madre corrió detrás. Le clavó las uñas en el lomo a la bestia. Le mordió. Recibió arañazos terribles en los brazos, en la cara, en el cuello. Sus 2 hijos mayores acudieron con palos. Entre los 3, mordiendo, golpeando, gritando, lograron arrancarle el niño a la criatura. Pero el pequeño Juan Pedro tenía heridas profundas en la cabeza.
Murió 5 días más tarde. El relato de aquella madre que peleó cuerpo a cuerpo contra la fiera, con sus uñas, recorrió Francia entera y se imprimió en hojas sueltas que se vendían en las plazas de las ciudades. Y mientras tanto, de Enneval y su hijo seguían sin encontrar nada. Pasaron los meses. Marzo. Abril. Mayo. Los de Enneval recorrían los bosques con sus perros, montaban emboscadas, dejaban cebos envenenados, vigilaban los pasos del ganado, pero la bestia se les escurría siempre entre los dedos. El 1 de mayo, en el bosque de la Rechaux, entre Le Malzieu y San Albán, unos hombres la vieron acercarse a un pastor. Le dispararon 2 veces. Al menos un tiro le dio en el cuello. La criatura se tambaleó, salió huyendo, se metió en la espesura. Los cazadores creyeron que la habían matado. Buscaron rastros de sangre. Encontraron un reguero. Lo siguieron durante 3 horas. Llegaron a un riachuelo, perdieron la pista, y mientras volvían al pueblo orgullosos de su hazaña, la criatura mataba aquella misma tarde a una mujer en la aldea vecina de Ventús. Ningún tiro la había detenido. Ningún corte la había debilitado. Aquello empezó a parecer obra de algo más allá de un simple animal. El descontento llegó a la nobleza local. El marqués de Morangés escribió cartas furiosas al ministro del rey quejándose de la lentitud de los de Enneval. El padre y el hijo eran demasiado prudentes. Demasiado reservados. La gente se moría mientras ellos esperaban el momento perfecto para disparar. La corte cedió. El 8 de junio, una orden firmada por el conde de San Florentín, ministro de la Casa del Rey, despachó un nuevo equipo. Esta vez, la operación tenía un perfil mucho más alto. El rey enviaba a su propio hombre. Un hombre de su servicio personal. El portarcabuz del rey, un veterano llamado Francisco Antonio. Francisco Antonio tenía 71 años, era teniente de cacería real, había servido a Luis XV durante décadas, llevaba la marca del Orden del Espíritu Santo en el pecho y tenía fama de no fallar nunca un disparo. Iba acompañado por su hijo Roberto, por 8 oficiales de la Guardia Real, por 6 guardias de caza, por sirvientes, monteros, perreros y armeros. Llegó al Le Malzieu el 22 de junio. Se instaló en una casa del pueblo. Y declaró desde el primer día que aquella criatura, a su juicio, no era ningún monstruo. Era un lobo. Un lobo grande, sin duda, pero un lobo. Y él iba a matarlo. Aquel hombre tenía la confianza absoluta del rey. Si fallaba él, fallaba el reino entero. Por eso su llegada fue tratada como una operación militar oficial. Los caminos del Gévaudan se llenaron de soldados de paso. Los curas leyeron desde el púlpito que todos los hombres en condiciones de portar arma debían acudir a las batidas. Las batidas reales se organizaron como pequeñas campañas. Cientos de hombres, a veces miles, se desplegaban en líneas de varios kilómetros, separados unos pocos pasos, con perros y trompas, batiendo el bosque tal como se bate un campo enemigo. Avanzaban sin pausa. Se gritaban señales. Si alguien veía algo, levantaba el arma y la bestia caía en una emboscada de 5 o 6 tiradores expertos apostados en los claros. Era, en efecto, una guerra. Pero era una guerra contra un solo enemigo invisible. El 11 de agosto, durante una de las grandes batidas organizadas por Francisco Antonio, ocurrió uno de los episodios más asombrosos de toda la historia. Una joven sirvienta, María Juana Valé, de unos 20 años, cruzaba un riachuelo cerca del pueblo de Polac, en compañía de su hermana menor y de otras mujeres. Atravesaban una pasarela estrecha de tablas. La bestia salió del cañaveral. Las mujeres dieron unos pasos atrás. Una se desmayó. Otra empezó a gritar. La criatura saltó. María Juana, sin perder la calma, sostuvo con las 2 manos el palo largo en cuya punta llevaba una bayoneta atada que su patrón el cura de Polac le había dado para defenderse en los caminos. Esperó. Y cuando la criatura saltó hacia ella, hundió la bayoneta en su pecho con todas sus fuerzas. La bestia chilló. Cayó al agua. Se debatió unos segundos. Se arrastró fuera del río.
Y desapareció en el bosque dejando un rastro de sangre. Francisco Antonio llegó al lugar pocas horas más tarde. Examinó el palo. Examinó la sangre. Encontró huellas que coincidían con las descripciones que él tenía. Reconoció que la sirvienta había herido al monstruo donde ningún hombre lo había logrado todavía. Y le escribió personalmente al ministro de la casa del rey una carta en la que comparaba a María Juana con Juana de Arco. Desde aquel día, los aldeanos la llamaron la doncella del Gévaudan. Una sirvienta del campo, una muchacha sin instrucción, le había clavado un arma blanca al monstruo que el ejército francés llevaba un año sin poder tocar. 5 días después, mientras los hombres de Francisco Antonio peinaban un bosque cercano al pueblo de Monchové, ocurrió un incidente que tendría consecuencias enormes pero que nadie pudo prever entonces. El portarcabuz del rey y su hijo dirigían una batida grande. Un viejo cazador local, un labriego rudo de la zona llamado Juan Chastel, estaba presente con sus 2 hijos. Chastel era un hombre extraño. Tenía fama de bracero, de cazador furtivo, de hombre que conocía aquellos bosques mejor que nadie. Hablaba poco. Llevaba una camisa de lana que olía a humo y un sombrero negro. Aquel día, los oficiales de Francisco Antonio le preguntaron a Chastel si un sendero cubierto de hierba era firme para los caballos. Chastel les dijo que sí. Pero el primer caballo se hundió hasta el pecho en un fango oculto. Los hombres del rey se enfurecieron. Pensaron que el viejo Chastel los había enviado allí a propósito para reírse de ellos. Hubo una pelea. Chastel y sus 2 hijos fueron arrestados y conducidos al calabozo del pueblo de Sceaux. Estuvieron presos varios meses. Aquella humillación, aquella ofensa, ardió en el pecho de Juan Chastel durante un año entero. Y, 2 años más tarde, sería precisamente él quien terminaría por escribir el último capítulo de aquella historia. El 20 de septiembre del año 1765, Francisco Antonio creyó al fin haber logrado su victoria. Había recibido la noticia de que un lobo grande merodeaba cerca de los bosques de la Abadía Real de las Chazas. Reunió un grupo selecto. Salió al amanecer. Avanzó con cuidado por el sotobosque. Vio a la fiera. Disparó. El animal cayó. Pero, al acercarse, la fiera se levantó de pronto y se lanzó contra él. Uno de los guardias, un hombre llamado Rinchard, disparó la segunda bala. El tiro le entró por el pecho. La criatura quedó inmóvil sobre la hierba. Los hombres se acercaron temblando. Era un lobo enorme. Medía cerca de 1,70 m de largo. Pesaba unos 60 kilos. Tenía la dentadura monstruosa, cubierta de cicatrices viejas. Francisco Antonio se inclinó y dictó allí mismo el acta de su victoria. Escribió que jamás había visto un lobo de tal tamaño. Que aquel sin duda debía de ser la fiera responsable de los crímenes. Llevaron el cadáver al pueblo de Sceaux. Allí lo abrieron. El cirujano del pueblo, un hombre llamado Boulanier, hizo la autopsia delante de testigos. Algunos sobrevivientes, entre ellos María Juana Vallée y su hermana, fueron llamados a reconocer al animal. Dijeron, con cierta vacilación, que sí. Que aquellas eran las cicatrices. Que aquel era el monstruo. Eso bastó. Embalsamaron al lobo, lo cargaron en un carro y lo enviaron a Versalles. El 1 de octubre, el cadáver llegó a la corte. El rey lo hizo exhibir en los jardines de palacio. Los nobles desfilaron a verlo. Los grabadores sacaron estampas de la escena. El rey condecoró a Francisco Antonio con una pensión y un título. Toda Francia respiró. Por primera vez en 15 meses, los periódicos imprimieron noticias triunfales. La bestia había muerto. El honor del reino estaba a salvo. Luis XV podía mostrarse de nuevo como el monarca que protegía a sus súbditos. En los pueblos del Gévaudan, los curas dieron gracias en misa. Los campesinos se atrevieron por primera vez a dejar a los niños solos en los pastos sin temblar. El portarcabuz real, satisfecho, completó su trabajo cazando a la loba y a la cría que vivían en aquel mismo bosque. Mató al último cachorro el 19 de octubre. El 3 de noviembre,
abandonó el Gebaudan con todos sus hombres. La operación oficial estaba cerrada. La paz volvía a las montañas. Y entonces, mis amigos, todo volvió a empezar. Aquí, exactamente aquí, comienza el episodio más vergonzoso y más sombrío de toda esta historia. Porque la bestia no había muerto. O, si había muerto, había otra. Las primeras nuevas víctimas aparecieron antes de que terminara el invierno. A finales de diciembre, 2 muchachos fueron atacados cerca de Sog. Lograron defenderse, pero quedaron heridos. Los sobrevivientes describieron al atacante. Era el mismo. Pelo rojizo. Raya negra en el lomo. Cabeza ancha. Salto de fiera grande. Los curas escribieron a las autoridades. Las autoridades escribieron a Versalles. Y la respuesta de la corte fue terrible. La corte se negó a reconocer la noticia. El rey había declarado oficialmente muerta a la bestia. La gloria del portarcabuz real estaba en juego. Si ahora se aceptaba que la criatura seguía viva, el rey y sus ministros quedaban en ridículo delante de toda Europa. Por lo tanto, oficialmente, no había bestia. Lo que mataba en el Gebaudan eran lobos comunes. Eran perros vagabundos. Eran accidentes. Eran rumores de campesinos supersticiosos. Y los soldados ya no irían. Y los cazadores reales ya no irían. Y las recompensas ya no se pagarían. Aquella decisión, ese silencio impuesto desde Versalles, dejó al Gebaudan abandonado a su suerte durante 18 meses. 18 meses. Y durante ese tiempo, la criatura, fuera ya un mismo animal, fuera otro, mató sin descanso. Las muertes documentadas durante ese periodo llegan a más de 30. Algunas crónicas hablan de 35. Otras, de 40. La verdad es que los registros de aquellos meses son irregulares, porque los curas, sin recompensa real ni interés exterior, anotaban solo lo más urgente. Pero los que conocemos las páginas amarillentas de los libros parroquiales sabemos que el horror no paró. Cambió, eso sí. Cambió de carácter. Antes, la criatura huía del ganado bovino. Ahora ya no huía. Antes, atacaba sobre todo a niñas y mujeres. Ahora atacaba también a hombres adultos. Antes, se la veía rara vez en plena luz del mediodía. Ahora se la veía a cualquier hora. Y los aldeanos, que ya no tenían a quién acudir, comenzaron a reorganizarse por su cuenta. Los señores locales, indignados y avergonzados, asumieron lo que la corona se negaba a reconocer. El 24 de marzo del año 1766, los estados del Gebaudan se reunieron en Marbejol. Allí, un funcionario llamado Esteban Lafón y un joven aristócrata, el marqués de Apeche, propusieron una nueva estrategia. Como ningún cazador foráneo había logrado nada, había que probar el conocimiento del terreno. Había que envenenar carcasas de perros y dejarlas en los pasos altos donde se sospechaba que la criatura cazaba. Había que mantener guardias rotativas en los pueblos. Había que entrenar a los campesinos jóvenes en el uso del arcabuz. Aquella idea, esa especie de defensa popular, fue lo que mantuvo viva la resistencia del Gebaudan. Las cartas del párroco Olí al delegado Lafón, que se conservan hoy en los archivos provinciales, describen mes a mes lo que ocurría. La criatura seguía. Pero se había vuelto más prudente. Más astuta. Sabía esquivar las trampas envenenadas. Olfateaba los cebos. Cambiaba de ruta. Si los hombres organizaban una batida en un valle, la fiera aparecía esa misma noche a 3 valles de distancia. Era casi imposible creer que un animal pudiera estudiar a sus cazadores y aprender a engañarlos. Y aún así, eso parecía hacer. La zona del terror se redujo. Hasta entonces, los ataques cubrían un territorio enorme, varios cientos de kilómetros cuadrados. A partir del año 1766, los ataques se concentraron en una zona más pequeña. Las muertes ocurrían sobre todo en torno a 3 montes vecinos, el monte Muché, el monte Gran y el monte Chauvet. Esos 3 montes formaban un triángulo de unos 15 kilómetros de lado. La criatura,
fuera lo que fuera, parecía haber escogido aquel triángulo como su territorio de caza. Los cazadores que estudian a los grandes depredadores nos dicen hoy que muchas veces los animales asentados, una vez que conocen perfectamente un terreno, se vuelven casi imposibles de atrapar dentro de él. La fiera del Gebaudan había alcanzado ese punto. Los hombres no la perseguían a ella. Era ella quien decidía cuándo dejarse ver y cuándo desaparecer. Pasaron los meses. Pasó el invierno duro. Pasó la primavera. Y a comienzos del año 1767, los ataques se intensificaron de pronto. La criatura, harta de esconderse, parecía haber vuelto a salir con toda su antigua hambre. En los meses de abril y mayo se contaron varias víctimas. La región volvió al estado de pánico. Y entonces, mis amigos, llegó el principio del final. El 17 de junio del año 1767, una joven de 19 años llamada Juana Bastide cuidaba ganado en una aldea pequeña, Les Vinières, en la parroquia de Deg. La bestia salió del bosque. La degolló. Murió allí mismo, a la vista de los pastores que llegaron demasiado tarde. La noticia voló de aldea en aldea. Llegó al castillo del marqués de Apeché. El marqués, un hombre joven, decidido, harto de la pasividad real, comprendió de inmediato que aquella era su oportunidad. Si actuaba rápido, mientras el rastro de la fiera estaba caliente, quizá podría acabar con la pesadilla. Despachó mensajeros a todas las aldeas de la zona. Convocó a los mejores cazadores que le servían. Llamó también al marqués de Pons de la Grange, un noble vecino que acudiría con sus propios tiradores. Y mandó aviso, igualmente, a un viejo cazador local que había estado en prisión 2 años antes por una pelea con los hombres del rey, Juan Chastel. Aquel viejo extraño que conocía los bosques del monte Muché mejor que nadie. Aquella noche del 18 al 19 de junio, los cazadores se reunieron a la luz de las linternas en la aldea de la Bessir-Saint-Méry, al pie del monte Muché. La operación era sencilla pero rigurosa. 300 batidores aldeanos acompañaban a una docena de tiradores experimentados. La idea era peinar el bosque de la Tenaceir, en las laderas del monte Muché, levantar a la criatura, empujarla por los senderos del bosque hacia los puestos donde estarían apostados los tiradores. Cada hombre conocía su posición. A las 4 de la madrugada, los batidores entraron en el bosque. Avanzaban en línea, golpeando los troncos con palos, gritando, agitando bocinas y cuernos para asustar al animal y obligarlo a moverse hacia el lado oeste. Los perros de caza, sueltos por delante, olfateaban la maleza. El plan estaba bien diseñado. Era, después de 3 años, la cacería más profesional jamás organizada contra la bestia. Juan Chastel ocupó su puesto en una pequeña depresión del terreno conocida como la Sondeauvers. Era un cruce de senderos forestales bajo unos pinos altos. Allí esperó. Los hombres de la batida avanzaban a lo lejos. Se oían los gritos, los ladridos, el ruido seco de los palos contra los troncos. Chastel revisó su escopeta. La había cargado con una bala grande y 5 perdigones gruesos. Se sentó sobre una roca. Se sacó del bolsillo el rosario y los anteojos. Se colocó los cristales en la nariz y empezó a pasar las cuentas en silencio, rezando, una costumbre suya antes de cada caza. El sol empezaba a salir. Una neblina baja flotaba entre los árboles. Una rama crujió. Chastel levantó la mirada. Y entonces apareció. La criatura salió de la espesura por uno de los senderos. Venía perseguida por uno de los perros del marqués, un sabueso joven que mordía detrás de ella. La cosa era grande. Demasiado grande para un lobo común. Tenía el pelo rojizo, la raya negra en el lomo, las orejas tiesas, los ojos amarillos brillantes en la penumbra. Se detuvo en mitad del cruce. Se giró un instante hacia el perro, le saltó encima, le mordió el hocico, le arrancó la nariz y volvió a correr. El perro se quedó retorcido sobre la hierba. La fiera siguió. Y al doblar el sendero, se encontró cara a cara con Juan Chastel. Lo que sucedió después está descrito en varias crónicas de la época, todas ligeramente distintas, pero coincidentes en lo esencial. La criatura se detuvo.
quedó inmóvil. No huyó. No gruñó. Solo miró fijamente al viejo cazador. Chastel, sin alterarse, terminó la cuenta del rosario que tenía entre los dedos. Plegó los anteojos. Se los guardó en el bolsillo del chaleco. Se persignó. Levantó la escopeta. Apuntó al pecho. Y disparó. La bala le entró a la fiera en el pecho, le seccionó la tráquea, le rompió varias costillas. La criatura tembló. Cayó sobre las patas delanteras. Se levantó otra vez. Dio 2 pasos. Volvió a caer. Y ya no se levantó. Murió allí mismo, a los pies de aquel viejo campesino que 2 años antes había sido encarcelado por los hombres del rey. La leyenda dice que Chastel le habló a la fiera en aquel momento, antes de que se apagaran sus ojos. Le dijo, según las palabras que recogió un cronista local, bestia, ya no comerás más. Los batidores acudieron al oír el disparo. El marqués de Apeche llegó al galope. Examinaron el animal. Era enorme. Pesaba unos 60 kilos, tenía el cuerpo cubierto de cicatrices viejas, marcas de cuchilladas, marcas de bayonetazos, marcas de balas. Algunos juraron reconocer en su pecho la cicatriz exacta de la herida que 2 años antes había hecho la doncella del Gebaudan con su lanza. La fiera fue atada por las patas y llevada hasta el castillo de Besc, propiedad del marqués. Allí, en presencia de un notario, de un médico y de un cirujano, se redactó un informe oficial. Se midió el cuerpo. Se pesó. Se anotaron las heridas viejas. Y entonces, según consignaron los testigos, abrieron el vientre del animal. Y dentro encontraron, mezclados con los restos de comida, fragmentos de tela y restos humanos. La última víctima. 6 días más tarde, el 25 de junio, otro cazador llamado Juan Terris mató una loba grande no muy lejos del lugar, cerca de la Besseir-Saint-Méry. Algunos historiadores creen que aquella loba era la pareja de la criatura abatida por Chastel. Esa hipótesis es importante. Porque sugiere que durante los 3 años quizá no hubo una sola bestia, sino 2. Una pareja. Un macho y una hembra que cazaban juntos, que se relevaban, que cubrían un territorio enorme alternándose los ataques. Eso explicaría por qué la criatura parecía estar en 2 sitios a la vez. Porque los testigos a veces describían un animal grande y a veces 2. Porque los disparos no la mataban, porque cuando uno caía herido, el otro seguía. La explicación no es segura. Pero merece pensarse. Y aquí, mis amigos, comienza el último episodio, el más triste de toda la historia. Juan Chastel, orgulloso de haber acabado con la bestia, cargó el cadáver embalsamado en un carro y partió en busca de la recompensa que el rey había prometido años atrás. 2 años atrás, en el momento de mayor pánico, la corona había ofrecido 6.000 libras a quien matara al monstruo. 6.000 libras. Una fortuna. Chastel había pasado 18 meses preparando aquella cacería. Había comprado pólvora con su propio dinero. Había alimentado a sus perros. Y ahora tenía derecho a su pago. El viaje a Versalles fue largo. El verano era caluroso. El cuerpo embalsamado, aunque tratado con sales, empezó a descomponerse. Cuando Chastel llegó a la corte, el cadáver olía tan mal que los guardias no quisieron dejarlo entrar. Se cuenta que el rey, irritado, ni siquiera lo recibió. La corte había olvidado la historia. La gloria oficial se la había llevado Francisco Antonio 2 años antes. Aquel viejo campesino con su carro maloliente no encajaba en la narración real. No le interesaba a nadie. Lo despacharon con 78 libras la primera vez, una cantidad humillante. Más tarde, ante sus reclamaciones, le pagaron 1.500. No las 6.000 prometidas. Y el cuerpo del animal, demasiado descompuesto ya para conservarlo, fue enterrado en algún lugar incierto, probablemente fuera de los muros del palacio. Nadie sabe hoy dónde. Y con él se fue, quizás para siempre, la posibilidad de saber con certeza qué fue aquella cosa. Volvamos atrás. Volvamos a las preguntas que esa historia nos deja, mis amigos.
Porque las preguntas, eso es lo importante. 3 años. Más de 100 muertos. Un ejército movilizado. Dragones, cazadores reales, batidores, perros, trampas, balas, recompensas inmensas. Y todo aquel esfuerzo no sirvió de nada hasta que un viejo cazador local, con una escopeta gastada y un puñado de perdigones, derribó a la fiera él solo en un cruce de senderos. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice de la guerra moderna contra la naturaleza? ¿Qué nos dice del orgullo de un rey? Algunos de mis colegas, los más prudentes, sostienen que la bestia no fue más que un lobo grande. O 2. O 3. Dicen que el siglo XVIII conoció en toda Europa miles de ataques de lobos a humanos. Que el clima se había vuelto duro, que la fauna salvaje estaba presionada por la pobreza humana, que los lobos hambrientos atacaban más fácilmente a niños y mujeres solos. Dicen que las descripciones extraordinarias, la raya negra, los ojos rojos, el tamaño desmesurado, son fruto del miedo. Que un campesino aterrorizado siempre exagera lo que ve. Y, sobre todo, que las gacetas de París inflaron la historia hasta convertirla en un mito. Esa explicación es razonable. Pero no termina de cuadrar. Porque los lobos comunes, mis amigos, no resisten 2 balazos sin caer. No siguen un patrón de caza durante 3 años. No se mueven con tal precisión por un territorio tan extenso. No mutilan cabezas con la pulcritud que muestran algunos cuerpos recogidos en aquellos días. Por eso otros estudiosos han propuesto teorías más extrañas. Una de ellas dice que la criatura fue un león joven escapado de una colección privada. En aquellos años, los nobles franceses se aficionaron a las cazas de fieras exóticas. Algunos compraban leones, panteras, hienas, traídos de África o del Levante. Era moda enseñar a los invitados un león africano en jaula. No es imposible que un animal así escapara o fuera abandonado. Un león joven, sin la melena adulta, tiene una cabeza ancha, las orejas pequeñas, una crin delgada por el lomo, y mata rompiendo el cuello. Los testigos del Gévaudan describían precisamente esos rasgos. Esa teoría no se puede demostrar, claro. Pero tampoco se puede descartar. Otra hipótesis habla de una hiena rayada, de las que entonces se llamaban hienes en Francia. Otra, más oscura, sugiere un híbrido, un perro grande cruzado con un lobo, criado por un hombre con malas intenciones, entrenado para atacar humanos. Los partidarios de esta última teoría señalan al hijo de Juan Chastel, un personaje sombrío llamado Antonio, del que se decía que había vivido en África con un mercader y que había vuelto al Gévaudan con animales raros. Pero, mis amigos, no hay ningún documento sólido que lo demuestre. Es solo rumor. Rumor de aldea. Rumor de sospecha. Rumor de envidia. Y luego están los que prefieren no buscar explicación. Los que dicen que algunos hechos del pasado deben aceptarse tal cual son, oscuros, parciales, llenos de huecos. Yo pertenezco a esa clase. Llevo demasiados años revisando aquellas páginas amarillentas para creer que la verdad puede recuperarse del todo. Lo que sí sé, lo que sí podemos afirmar con todo el peso de los archivos, es esto. La bestia del Gévaudan fue un fenómeno militar antes de ser un mito. Un estado entero, el estado más poderoso de Europa, declaró la guerra a un animal y perdió esa guerra durante 3 años seguidos. Movilizó tropas. Movilizó cazadores. Movilizó al obispado. Movilizó a la prensa. Y al final tuvo que aceptar que el monstruo fue derribado por un viejo aldeano sin grado militar, mientras el rey miraba para otro lado. Esa es la lección amarga de Gévaudan. La lección que pocos historiadores quieren reconocer. Cuando el poder pierde el contacto con la tierra, cuando los oficiales de París deciden desde sus despachos lo que ocurre en las aldeas perdidas de las montañas, las soluciones llegan tarde y mal. Los hombres que conocían el bosque eran los pastores, los braceros, los cazadores furtivos, las madres que pelearon con sus uñas, los niños que se enfrentaron a la fiera con palos. Esos fueron los verdaderos protagonistas de aquella guerra. No los dragones del rey. No el portarcabuz real. No los nobles cazadores de Normandía.
Las gentes humildes de las montañas resistieron 3 años con sus propios medios mientras la corte de Versalles se dedicaba a brindar por una victoria falsa. Yo pasé un verano caminando por aquellas tierras, hace ya muchos años. Recorrí los senderos del Monte Muché. Visité la pequeña aldea de la Bessires-Saint-Méry, donde aún hoy se conserva una estela de piedra dedicada a Juan Chastel. Subí al claro de la Sonde-Aubers, donde el viejo disparó. Es un lugar tranquilo. Un cruce entre 2 caminos forestales bajo unos pinos altos. Si uno se queda quieto, oye solamente el viento entre las ramas. Pero entre el viento y los troncos, si uno escucha bien, todavía siente algo. Un eco. Un peso. La sensación de que algo importante ocurrió allí, hace mucho. La sensación de que la tierra recuerda. Y luego bajé a la pequeña iglesia donde se conserva una copia del registro parroquial en el que aquel cura tembloroso anotó hace más de 250 años la muerte de Juana Boulet. Toqué la página con el dedo. Aquella tinta, oscurecida por el tiempo, sigue allí. La primera prueba escrita del horror. Quiero terminar con una imagen. Una imagen que para mí resume toda esta historia. Imaginen, mis amigos, una mañana de octubre del año 1764. Imaginen un valle estrecho, cubierto de bruma, en las laderas del Aubrac. Un niño, pastor de 12 años. Su rebaño, pequeño, una docena de vacas y unas cuantas ovejas. El niño se ha sentado sobre una piedra cubierta de musgo. Mastica un pedazo de pan duro. El sol se levanta detrás de las cumbres. Y de pronto, entre la maleza, ve aparecer una figura. Grande. Pelo rojizo. Raya negra. Ojos de fuego. El niño se queda paralizado. La criatura le mira. Se mueve un poco. Se acerca. Y entonces, las vacas levantan las cabezas. Una de ellas, la más vieja, mete los cuernos hacia adelante. Las demás se acercan al niño. Forman una pared de carne y cuernos a su alrededor. La criatura duda. Las vacas avanzan un paso. Los cuernos brillan. La criatura gira la cabeza. Da media vuelta. Desaparece en el bosque. Y el niño, temblando, abraza el cuello de la vaca vieja. Aquella imagen, esa exactamente, ocurrió varias veces durante aquellos 3 años. Los animales protegieron a los niños mejor que los soldados del rey. Esa es la historia más honda que nos deja Gévaudan. La historia de un mundo en el que un estado pierde una guerra contra un solo enemigo, mientras una vaca vieja gana esa guerra con sus cuernos. Pasan los siglos. Los grabados antiguos se amarillean en los archivos. Las estatuas de María Juana Vallée y de Juan Chastel se levantan en pequeños pueblos del centro de Francia. La leyenda crece. Algunos novelistas inventan a partir de aquellos hechos historias de hombres lobo, de balas de plata, de pactos con el demonio. Pero eso es ficción. Eso vino después. Lo que ocurrió en realidad, lo que está documentado por los partes parroquiales, las cartas de los oficiales, los informes de batidas, las gacetas de la época, fue algo distinto. Fue una región rural pobre, machacada por una guerra perdida, abandonada a su suerte ante un depredador desconocido durante 3 años, cuya gente humilde, cuyos curas, cuyos labradores, cuyos niños y cuyas mujeres se defendieron con lo que tenían mientras el rey y su corte miraban desde lejos. Y al final, fue uno de los suyos quien resolvió el problema. Un viejo cazador llamado Juan Chastel, en un cruce de senderos del Monte Muché, una mañana de junio. Eso es todo, mis amigos. Eso es la historia de la bestia del Gévaudan, contada como me la contaron a mí, sin adornos, sin invenciones, con los nombres y las fechas que están escritos en los archivos. Una historia vieja, dura, llena de barro y de sangre, que sigue planteándonos preguntas más de 250 años después. ¿Qué fue aquella criatura? Quizás un lobo grande. Quizás 2 lobos. Quizás un león escapado. Quizás una fiera traída de lejos. Quizás algo que nadie supo nunca nombrar. Pero existió. Mató.
Y al fin cayó. Y los nombres de los que la vencieron, los nombres verdaderos, no son los de los cortesanos de Versalles. Son los nombres de los que la enfrentaron cara a cara, Santiago Portafé y sus 7 amigos con palos, Juana Juve con las uñas, María Juana Valé con su bayoneta, y Juan Chastel con su escopeta vieja.